Electrotecnia 1, la parte práctica. Mi nombre es Gustavo Belliski y soy el JTP de la materia. Vamos a ver a continuación, como ya habíamos visto en el video anterior, los ejercicios seleccionados de la guía número 2, en este caso los correspondientes a los teoremas de Thevenin y Norton, de superposición y de máxima transferencia de potencia. Teoremas para solucionar problemas que no tendrías si no tuvieras estos teoremas, ¿no? Un título para pensar. Bueno, vamos a ver el teorema de Norton, digamos, la aplicación del teorema de Norton, no en sí el teorema que ya lo han visto en el video correspondiente de la parte teórica. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta aplicación en particular, donde a nosotros nos piden que encontremos la corriente que circula por la resistencia de 16 ohms, esta ahí que está acá, reemplazando toda esta red por su equivalente de Norton. Entonces, en principio lo que vamos a hacer va a ser abrir los terminales como corresponde al teorema y ir mirando hacia el lado izquierdo. Para mirar hacia el lado izquierdo tenemos que hacer dos cálculos en principio. Tenemos que mirar la resistencia equivalente o resistencia de Thevenin o Norton en este caso y la tensión de Thevenin si estamos haciendo el equivalente de Thevenin o en nuestro caso la corriente equivalente de Norton que vamos a calcular. Vamos a empezar con la corriente, con la resistencia de Norton en principio. Para el cálculo de resistencia dice el teorema que deben ser pasivadas todas las fuentes independientes que estén dentro del esquema a considerar. Entonces, para pasivar las fuentes independientes tenemos que hacerlas cero, ¿sí? Tenemos que anularlas, hacerlas cero. Una fuente de corriente para hacerla cero debe ser abierta, ¿eh? Entonces, dejamos de considerar esta parte. Si acá hubiera una fuente de tensión, la convertimos en un cortocircuito. ¿Por qué? Porque un cortocircuito tiene tensión cero. En este caso, corriente cero corresponde a un circuito abierto. Entonces, nos queda a considerar esta otra fuente que tenemos acá, que es una fuente controlada de corriente. Es una fuente de corriente controlada por una tensión B corta que está sobre esta resistencia de 4. El tema es que esta fuente es dependiente, no independiente. El teorema no permite pasivar estas fuentes, así que no se puede hacer una aplicación directa que permita el cálculo de la resistencia equivalente, sino que hay que hacer un cálculo intermedio que consiste en poner una tensión de prueba entre los bornes A y B, una tensión de prueba que la vamos a llamar en un arranque de imaginación B de prueba, ¿sí? Y vamos a hacer circular o vamos a ver que cuando nosotros conectemos esa tensión de prueba circula una corriente de prueba de tal modo que la resistencia equivalente va a ser B de prueba sobre I de prueba. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta y acá no importa cuántas fuentes controladas haya, siempre va a funcionar porque la fuente al tener alguna corriente va a indicar cuál es la corriente que permite circular. Lo mismo podría hacerse también con una fuente de corriente entre estos bornes. Se podría reemplazar por una fuente de corriente, calcular la tensión entre A y B y hacer otra vez el mismo cociente que se muestra arriba. Lo que sí acá para resolver y teniendo en cuenta que estas ramas están anuladas por la presencia, digamos, de la fuente anulada por la fuente pasivada de 4 amperes, así que vamos a tener dos mallas y las dos mallas las vamos a definir. Una malla para que nos queden cómodas, una malla va a ser la interior al circuito del generador de corriente y la otra va a ser por afuera, la vamos a hacer pasar por afuera y va a dar la vuelta y la vamos a llamar directamente I sub P a esa corriente que circula ahí porque ya sabemos que la corriente que circula por acá es B sobre 4 amperes. Entonces, así, de esta manera, tenemos que escribir únicamente una ecuación y de ahí automáticamente va a salir, digamos, una ecuación más la de la controlada, una ecuación de mallas más la de la controlada y de ahí directamente va a salir el valor de la resistencia de Norton que estamos calculando. Vamos a escribir entonces la ecuación de esta malla de la corriente IP. Entonces,
arrancamos con el valor de tensión de prueba, cae una cierta tensión en la resistencia de 2 ohms, que nosotros la vamos a escribir como la suma de las dos corrientes por 2 ohms, y después tenemos B igualado a 0, ahí cerramos la malla, o sea, dimos la vuelta por acá y ya terminamos la malla. Esta B de tensión es obviamente I de prueba, como puede comprobarse directamente del circuito, por 4 ohms. Reemplazando esta B en la B de arriba, como si fuera un sistema de los más elementales, podemos llegar a que esto queda escrito de esta manera. Vamos a hacerlo así, por 2 ohms menos IP por 4 igual a 0, y ya tenemos una forma de expresar nuestra tensión y nuestra corriente en función una de la otra, y las dos en función de un solo parámetro, que en este caso va a ser la R de Norton, que es lo mismo que la R de Thevenin, que nosotros llamamos R equivalente en este caso, y que vale BP sobre IP, dando como resultado 8 ohms. Esto se deduce de esta ecuación que tenemos acá arriba, de resolverla, por supuesto, nada más, fácilmente. Por otro lado, para hacer el cálculo de la tensión, de la corriente de Norton, vamos a tener que volver a hacer unos cambios en el circuito. Así que vamos a borrar lo que escribimos con anterioridad. Y vamos a ver qué parte nos resulta útil y qué parte no. En este caso tenemos que volver a conectar el generador independiente de corriente, porque ahora vamos a calcular la corriente, así que tiene corriente de Norton, así que tiene que quedar conectado. El teorema de Norton establece que si yo pongo un cortocircuito entre A y B, pongo un cortocircuito entre A y B, la corriente de Norton que va a circular, supongamos que tuviera este sentido, puedo suponerla en cualquiera de los dos, después vamos a ver cómo es el ajuste con respecto al resultado. La corriente que va a circular por acá es la corriente equivalente, y ya que estamos volvemos a hacer las dos mallas que teníamos hoy, aunque van a cambiar ligeramente las ecuaciones, nos sigue sirviendo considerar la malla por afuera, y ahora sí vamos a tener que ver qué hacemos acá. La malla, ¿para dónde sigue? Bueno, podemos decir que en este circuito, ya que tenemos un generador de corriente, tenemos una malla, y hacer que la malla de I de Norton sea solamente esta que estamos marcando acá, con ese sentido, así, y eso nos facilita mucho la escritura de las ecuaciones. Entonces, vamos a pasar ya a escribir las ecuaciones para calcular la tensión, la corriente de Norton. Tengo un mal día hoy con las tensiones y corrientes. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos a ver, escribimos que tenemos una caída en la resistencia de 2 ohms, otra vez, que es la suma de las dos corrientes por 2 ohms, y tenemos otra caída en la resistencia de 4, que ahora es provocada por la aparición de las dos corrientes, la de Norton y la de 4 amperes, que ahora sí queda circulando porque estamos calculando la corriente de Norton y tiene que estar viva la fuente de corriente de 4 amperes. Eso nos lleva a esta escritura. Por otro lado, también se modifica la tensión B, que ahora va a cambiar como I sub n más 4 amperes. Ahora circulan las dos corrientes por esos 4 ohms, y de la escritura de estas dos ecuaciones vamos a deducir finalmente, y se los dejo como ejercicio, que I de Norton es 1 ampere. Una vez que sabemos que I de Norton es 1 ampere y que R de Norton es 8 ohms, podemos lograr el equivalente. Cuestión importante a tener en cuenta: la I de Norton debe provocar
debe provocar una corriente tal que cuando yo ponga el cortocircuito entre A y B otra vez en el equivalente, digamos que este fuera el punto A y acá abajo fuera el punto B, lo que yo tengo, cuando yo pusiera el cortocircuito virtualmente, cuando yo lo conecte, la corriente tiene que circular tal cual pasó ahora en el circuito. Fíjense que acá en el circuito la I de Norton apunta hacia arriba. Eso haría que mi generador de Norton tenga que tener su corriente dibujada hacia abajo. Cuando yo pongo el cortocircuito entre A y B, la corriente circula como lo hace en el circuito original. Hay que tener en cuenta eso. Una vez que yo tengo esto, y acá digo, esto vale 1 ampere, esto vale 8 ohms, y esto conectado acá, que es lo que me piden, porque me piden calcular la corriente I minúscula, ¿sí? Cuando me piden calcular la corriente I minúscula por la resistencia de 16 ohms, yo tengo que calcular esa I que pasa por acá, tengo que decir que I en principio es menos, porque fíjense que esta corriente va, esta I dibujada acá va al revés de lo que hubiera ido originalmente, que es menos, y por otro lado hago uso del divisor de corriente. La corriente que entra al paralelo multiplicada por la resistencia que no me interesa considerar, dividido la suma de las dos, o sea, menos 1/3 de ampere. Este es el resultado. Corríjanlo después de la guía. En la guía aparece inapropiadamente una I igual a 3. En realidad el resultado es menos 1/3. Por favor, tómenlo en cuenta. Vamos al segundo problema. Este es un problema para encontrar el equivalente de Thevenin. Y acá básicamente lo que vamos a hacer va a ser revisar la topología de este circuito y simplificárnosla. Así como está, es un circuito difícil de resolver. Requiere 3 mallas, es bastante antinatural y puede resultar complicado. Vamos a ver si cambiando un poco, alterando un poco el dibujo, podemos darnos cuenta de algunas cosas que nos beneficien para ver cómo se puede resolver. En principio, tenemos las resistencias, en vez de dibujarlas en diagonal, está bien que mis dibujos no son un canto a la prolijidad, pero bueno, van a tener que disculpar o disimular ese defecto. Vamos a dibujarlo así. Es lo mismo, las conexiones que vamos a hacer van a ser las mismas, así que esto tanto no va a cambiar. Lo que tenemos que ver con cuidado es que a nosotros nos piden la B de Thevenin entre estos dos puntos, digamos. B de Thevenin o equivalente de Thevenin en general, entre estos dos puntos de acá, donde originalmente estaba el resistor de 4 ohms, yo lo saqué y ahora dejo un espacio que va a ser el que me va a permitir calcular el equivalente. Y desde ahí tengo que mirar para afuera. Pero mirar para afuera todavía se pone complicado con esta escritura. Vamos a ver si puedo conseguir simplificar un poco más mi circuito. Entonces, voy a volver a dibujar las dos resistencias, ¿sí? De un lado y las otras dos del otro lado. Pero ahora, en vez de dejar por fuera el generador, lo voy a dibujar por dentro. ¿Ven que el generador está conectado entre los puntos X e Y? Yo voy a agarrar y lo voy a desplazar al punto X y al punto Y, lo voy a desplazar hacia el medio y voy a seguir conectando entre esos dos puntos mi generador que tiene el mismo valor que antes, 150. Todavía no he tocado nada del circuito original. Simplemente lo único que hice, aunque parezca que es más complicado así, fue simplificármelo. Ahora vamos a ver por qué. Cuando yo calculo la resistencia de Thevenin, resistencia de Norton, resistencia equivalente, de nuevo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Tengo que hacer un puente. Y me quedó dibujar acá los puntos, digamos, A y B
donde yo voy a calcular mi equivalente de Thevenin, ¿sí? Lo saco para el lado de afuera y ahora vamos a ver por qué. Fíjense, si yo tengo que calcular la R de Thevenin, tengo que pasivar la fuente. Si pasivo la fuente, eso quiere decir que esta fuente que es de tensión se va a convertir en un cortocircuito. Si se convierte en un cortocircuito, el punto X y el punto Y no tienen diferencia de tensión entre sí, están al mismo potencial, por lo cual cuando yo parto del punto A, llego a la intersección de las dos resistencias, una de 40 por arriba y una de 10 por abajo, el punto X y está junto y puede ser tranquilamente reemplazado por un cable. Y entonces puedo hacer lo mismo del lado de 12 y 24 y obtener entre A y B una resistencia de Thevenin que va a ser 40 en paralelo con 10 más 12 en paralelo con 24. ¿Sí? De donde R de Thevenin finalmente va a valer 16 ohms. Ya tengo mi primera parte del cálculo. ¿Cómo hago ahora para hacer el cálculo de la tensión de Thevenin, de B de Thevenin? Bueno, vuelvo a mi circuito original, vuelvo al circuito 1, lo vuelvo a mirar. Ya lo había despreciado, pero ahora vamos a volver a considerar ese circuito. ¿Y por qué? Porque vamos a tener que considerar la caída de tensión entre A y B, ¿sí? Acá hay 150 volts. Vamos a tener que considerar la caída de tensión que hay desde A hasta B. Entonces, como la caída de tensión se produce sobre las resistencias, yo voy a tener que tener en cuenta que esas resistencias están recorridas por corrientes que se llaman, digamos, I sub 1 e I sub 2 y que provienen de una corriente I original que trae la fuente hasta este punto X de acá arriba. Entonces, marco los potenciales, fíjense si la corriente va para abajo, arriba es más, abajo es menos. Lo mismo pasa o análogo pasa en la resistencia de 12 ohms. Si esto es así, entonces yo puedo calcular una resistencia equivalente que ve la fuente, ¿sí? Una resistencia equivalente que ve la fuente esta, la de 150 volts. ¿Qué resistencia ve? Bueno, con esto abierto así, la fuente ve 40 más 10 en paralelo con 12 más 24. Entonces ya lo escribo. 40 más 10 en paralelo con 12 más 24. Esto me da una resistencia equivalente de 20,93 ohms. Con esta resistencia equivalente yo puedo decir que la corriente que circula por la fuente y entra al paralelo vale 150 volts sobre 20,93 ohms, lo cual da 7,16 amperes. Si ahora yo veo en el punto X que la corriente I se divide en I1 e I2, puedo utilizar el concepto del divisor de corrientes para calcular, por ejemplo, I sub 1. I sub 1 a qué es igual a I, la corriente entrante, por la resistencia por la cual no pasa, la resistencia por la cual, digamos, no me interesa, y uno no pasa por 36 ohms, que son la resistencia de la derecha, dividido la suma de las dos resistencias que forman el paralelo, es decir, 50 más 36. De esta manera tenemos que esta corriente vale 3 amperes. Como I1 vale 3 amperes, evidentemente I2 debe valer los 4,16 amperes restantes que provienen de la corriente I sub 1. De ahí puedo escribir una ecuación que recorra, vamos a ponerlo en otro color, a ver, que recorra desde
vamos a ponerlo, no en verde, no, verde justo no, vamos a ponerlo en otro color, en azul, en celeste, que recorra desde A hasta B yendo por arriba, por ejemplo. Entonces, ¿cómo escribimos esta ecuación? Decimos, subimos, partiendo desde A, subimos I1 por 40 y bajamos I2 por 12. ¿Sí? Y eso nos va a dar B de A con respecto a B, que es B de Thevenin. En esta situación, B de Thevenin valdrá 70,08 volts. Y ahí tenemos nuestro equivalente de Thevenin. Entre la B de Thevenin y la R de Thevenin tenemos nuestro equivalente de Thevenin para conectar a después la resistencia que nos piden de 4 ohms. Como nos piden eso, es muy sencillo, y se los dejo a ustedes directamente, resolver este circuito equivalente. Es muy sencillo. Estos son nada más que 4 ohms. Y acá tengo la resistencia de Thevenin y la B de Thevenin para saber qué corriente circula. Fíjense cuánto más fácil es tener el equivalente de Thevenin que tener que resolver las mallas que se hubieran generado. Vamos a ver otro teorema. En este caso no es tanto un teorema como un principio, el principio de superposición. El principio de superposición dice que los efectos en una parte del circuito alimentado por varias fuentes son la suma de los efectos que provoca cada una de las fuentes por separado. Entonces, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, la fuente 1, la fuente 2, vamos a llamarles así, y la fuente 3, cada uno aporta una parte de corriente que genera una caída de tensión, una parte de la caída de tensión total que aparece como B en el resistor de 4 kiloohms. ¿Qué se hace para aplicar el principio? Directamente se pasivan las fuentes que no se están considerando en el momento para calcular el efecto, y se hace el cálculo de cuánto influye una determinada fuente sobre el total. Por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a ver qué efecto tiene F1 sobre la caída de tensión B que está acá. Para eso, pasivamos la fuente de 8 volt. Para pasivar la fuente de 8 volt, ¿qué hacemos? Hacemos un cortocircuito sobre la fuente de 8 volt, con lo cual la anulamos por completo, y a la fuente de corriente, que es F3, directamente la anulamos, descartamos esa rama. En esas condiciones, ahora podemos calcular cuál es el efecto que va a tener la fuente 1 sobre la caída de tensión en B, de donde vamos a podernos dar cuenta que como introduce una corriente así, que después se deriva, fíjense que no paso por la rama de F3 porque ya no está, al estar pasivado no paso, se derivan dos corrientes del paralelo, y la caída de tensión B que provoca la fuente F1 tiene signo negativo con respecto al aporte o por lo menos con respecto a cómo está marcado conceptualmente en el inicio. Vamos a hacer los cálculos entonces de cómo se mide ese aporte que hace la fuente sub 1 al total. Vamos a ver, entonces, I sub 1, digamos, I sub A, vamos a decirle a la corriente que pasa por el resistor de 4 kiloohms, va a ser la corriente que entra al paralelo de las dos resistencias, porque fíjense que solamente hay dos resistencias, una de 12 y otra de 4 kiloohms, digamos, una de 12 en serie con la de 8, no nos olvidemos de eso, una de 12 en serie con la de 8 y una de 4 kiloohms que está del otro lado. No, perdón, la de 8 y la de 4 están en serie y la de 12 está en paralelo con esas dos. Lo aclaro bien. Bueno, entonces tenemos esos 2 miliamperes que entran al paralelo por la resistencia que no pasa, en este caso la de 12 kiloohms, dividido la suma de las dos resistencias, 12 kiloohms de la resistencia única más otros 12 que forman
la resistencia de 4 y la de 8 en serie. Eso nos da a nosotros una corriente de 1 miliamper. Como tenemos una corriente de 1 miliamper de abajo hacia arriba, eso nos dice que el aporte de la fuente 1, que nosotros le vamos a poner tensión sub A y que es una parte, es menos 4 volts con respecto a la indicación que tiene en el diagrama. Para ver el efecto de las otras fuentes vamos a borrar todo lo que acabamos de dibujar para la fuente 1 y vamos a ver en qué quedamos una vez que tenemos la fuente 2 solita en el circuito conectado. Vamos a ver. A ver, color de tinta, vamos a cambiarlo, así queda cómodo. Y ahora vamos a ver. Bueno, la fuente sub 2 es la que vamos a considerar. Como consideramos la fuente sub 2, la fuente 1 y la fuente 3 son fáciles y simplemente se descartan. Así que para medir, lo único que tengo que hacer es un cálculo muy simple y muy sencillo de corriente, digamos la parte sub B. Entonces vamos a decir que la corriente que circula debido a la fuente 2, que le vamos a decir I sub B, será 8 volts dividido la suma de todas las resistencias, o sea, 24 kilo ohms. Y esto multiplicado por 4 kilo ohms me va a dar la tensión B. Directamente lo hago, entonces yo sé que B sub B es I sub B por 4 kilo ohms y que B sub B entonces me dará 1,33 volts. Una vez que tengo esto, otra vez vuelvo a borrar las apreciaciones que hice sobre las fuentes y solamente me queda considerar el efecto que tiene la fuente F sub 3, para lo cual vuelvo a poner en cortocircuito la fuente de tensión, anulo la fuente de corriente y veo que la corriente de 8 miliamperes que aporta la fuente se divide en dos corrientes, de las cuales una de las corrientes pasa por B y la puedo calcular. Yo sé que sigue siendo un divisor de corrientes, así que puedo hacer el cálculo muy fácilmente diciendo que I sub 2, digamos, es igual en este caso a 8, que es la corriente entrante, 8 miliamperes por 20, que es la 20 kilo ohms, que es la corriente que queda para el lado, que es la resistencia que queda del lado izquierdo, dividido 20 más 4, o sea, 24 kilo ohms, que es el total de las dos resistencias que forman el paralelo. Con eso y multiplicándolo por 4 kilo ohms, es decir, haciendo que B sub C ahora sea la corriente I sub 2, esta que acabo de calcular, por los 4 kilo ohms, obtengo que la tensión sub C, o sea, el aporte de tensión que me brinda la fuente de 8 miliamperes, es de 26,66 volts. Y finalmente puedo decir que la tensión B, debido al aporte de todas las fuentes, es la suma algebraica, la suma con signo de las tres fuentes de tensión, y da 24 volts en total, aproximadamente, digamos, no es exacto, pero aproximadamente 24 volts. Digamos, con el redondeo probablemente sea exacto, los 24 volts, no con los valores que yo puse acá. Simple, sencillo y elemental, excepto que los cálculos pueden ser tediosos en el principio de superposición. Si yo tengo mallas mucho más complicadas, el principio de superposición no simplifica para nada el circuito. Hay que tener cuidado con esta aplicación. Bueno, y finalmente vamos a ver el teorema de máxima transferencia de potencia, que dice que dado cualquier circuito que yo tenga expresado como un equivalente de Thevenin entre A y B,
la máxima transferencia de potencia desde la fuente hacia una carga conectada entre los bornes va a ser dada en el momento en que la resistencia de carga sea exactamente igual que la resistencia de Thevenin, con lo cual la potencia se va a dividir entre las dos, un 50 y un 50%, un 50 y un 50%, la mitad de la potencia se lo va a comer R de Thevenin, la otra mitad R de carga, y es lo máximo que se puede hacer. Esto se deduce de calcular la potencia como I al cuadrado por R de carga, hacer la derivada y todo eso, que corresponde más que nada al desarrollo teórico, no lo vamos a hacer nosotros aquí. Así que, en principio, lo que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es calcular el equivalente de Thevenin de esta parte del circuito. Vamos a hacer únicamente de este ejercicio el inciso C. El inciso C. Vamos a hacer el equivalente de Thevenin entre estos dos puntos de todo este circuito, para lo cual pasivamos las fuentes. Pasivar la fuente significa que cortamos, abrimos la rama que contiene el generador de corriente y cortocircuitamos la rama que contiene al generador de tensión. Si miramos este circuito entre A y B y primero calculamos su resistencia de Thevenin, es fácil darse cuenta que la resistencia de Thevenin es simple y sencillamente los 2 ohms que están en serie con 3 en paralelo con 6 ohms de resultado, lo cual nos conduce a una resistencia de Thevenin de 4 ohms. Fácil, simple y sencillo. Por otro lado, la tensión de Thevenin, que se las voy a dejar de ejercicio para que ustedes lo calculen, la tensión de Thevenin da 16 volts. No lo voy a resolver yo acá, pero sí es fácil ver. Fíjense que ahora yo ya tengo mi circuito de máxima transferencia de potencia. Digamos, tengo 4 ohms de resistencia de Thevenin, 16 volts de tensión de Thevenin y conectado una resistencia de 4 ohms que yo quiero, a la cual yo le quiero transferir la máxima potencia, digamos, que me asegura el teorema que se le va a transferir la máxima potencia posible, por lo cual yo puedo hacer las cuentas diciendo que la potencia máxima es los 16 volts dividido la suma de las dos resistencias, es decir, 8 ohms, y esto es I que va elevado al cuadrado por 4, me va a dar 16 watts, que es la máxima potencia que yo le puedo transferir a una carga con este circuito de Thevenin, con este circuito equivalente de Thevenin en cualquier condición. Bueno, hasta acá entonces esta selección de problemas de la guía 2. Nos encontramos en el próximo video con la próxima guía. Muchas gracias.